It's a great honor and a great privilege, and also very humbling to be able to speak to all of you this morning. Es un gran honor y un gran privilegio y también algo que me humilla poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. And it may seem strange to hear you say this, but because of God, I can say I love every one of you very much. Y tal vez te parece extraño que yo diga esto, te parece extraño, pero yo puedo decir que debido a la gracia de Dios, yo amo a cada uno de ustedes aquí presente. But I'm thankful to be able to say God loves you far more than I do. Pero estoy agradecido poder decir que Dios te ama mucho más que yo te amo. And He's more interested than I am that you hear the word this morning. Y Dios tiene mucho más interés que tú escuches su palabra en esta mañana. So I want to open up the Word of God and speak to you. And I'm thankful that this morning God can give a word for every person here, from the youngest to the oldest, even if it's only one or two things that you carry away. Así que quiero abrir la palabra de Dios y hablar con ustedes, y doy gracias a Dios que Él es capaz de hablar a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más grande, aun si es una o dos cosas que Él te va a hablar en esta mañana. So I want to briefly pray, and then we'll open the Word of God. Así que vamos a hacer una oración breve y luego vamos a abrir la palabra de Dios. Father, bless your word this morning to speaker and hearer alike. Padre, que bendigas tu palabra en esta mañana, tanto al que está compartiendo como al que está escuchando. And I pray that this morning, in some way, I would communicate your love, your grace, your mercy, and your glory Y to this audience. te pido que en esta mañana que me des la capacidad de alguna manera compartir tu amor, tu gracia, tu poder con esta audiencia. Use your word in power this morning, we pray. Que uses tu palabra en poder en esta mañana, te lo pedimos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, I want to speak this morning Quiero hablar en esta mañana about the life of Peter, sobre la vida de Pedro. and I can relate to Peter. Yo me puedo identificar con Pedro. Peter had a real heart for God, Pedro tuvo un corazón para Dios, but he kind of messed up a lot along the way. pero cometió muchos errores por el camino. And for your encouragement, all of God's work gets done by blunders except for what Jesus did. Y para animarles, toda la obra de Dios se lleva a cabo a través de nuestros errores, con la excepción de lo que hizo Jesús. We have an expression where I come from. Tenemos una frase de donde yo vengo, He stuck his foot in his mouth. que se metió el pie en la boca. Peter had a foot-shaped mouth. Pedro tuvo una boca en forma de pie. He was often saying the wrong thing at the wrong time. Con frecuencia estaba diciendo la cosa equivocada en el momento equivocado. But God still used him in a very powerful way, and that's a great encouragement to us. Pero Dios aún así lo usó de una manera muy grande, y ese debe ser de ánimo para nosotros. Peter was a fisherman, and he met the Lord when he'd been out fishing with the other disciples, and they had caught nothing, and Jesus said, put the net on the right side, and they did, and they brought in a multitude of fishes. Pedro fue un pescador y conoció al Señor cuando él y sus amigos estaban pescando, y Jesús le habló y dijo, meten la red en el lado derecho, y lo hizo, y tuvieron una gran pesca ese día. Peter's response was to fall down before the Lord and say, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. La respuesta de Pedro fue caerse ante el Señor y decir, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. But God said to Peter, Jesus said to Peter, follow me, and I will make you fishers of men. Pero Jesús le dijo a Pedro, sígueme y yo te convertiré en un pescador de hombres.
Peter had some mountaintop experiences in following the Lord. Pedro tuvo algunas experiencias de, podemos decir, como de cima de la montaña en seguir a Jesús. He was the one disciple that got out of the boat and walked on the water to Jesus. Él fue el único que salió de la barca para poder caminar sobre el agua hacia Jesús. Most of us probably would have stayed in the boat. La mayoría de nosotros probablemente hubiéramos quedado en la barca. But even when Peter took his eyes off of Jesus and looked at the waves and started to sink, Pero aun cuando Pedro le quitó los ojos de Jesús y miró las olas y empezó a hundirse, he did the right thing when he called out and said, "Lord, save me." hizo la cosa correcta cuando llamó y dijo, Señor, sálvame. Most of us sometimes wait till we're going down for the third time before we finally say, "Help, Lord, save me." Muchos de nosotros hubiéramos esperado hasta que ya estuviéramos hundiéndonos por tercera vez yendo abajo del agua antes de decir, Señor, ayúdame. We try and swim. Tratamos de nadar. Another time, Jesus took 3 of his disciples up high on a mountain to show them his glory, or a preview of his kingdom. En otro momento Jesús tomó a sus sus discípulos a la cima de una montaña para mostrarles su gloria. And he saw Jesus transfigured with his clothing shining. And he saw Moses and Elijah with Jesus. And he saw the glory of God. Y él vio la gloria de Dios, vio a Jesús transfigurado ahí, brillando en toda su gloria, vio a Elías y a Moisés ahí. And so he said, "Lord, let's make 3 tabernacles or dwelling places, one for you, one for Moses, and one for Elijah," not knowing what he had said. Y dijo a Jesús, Pedro le dijo a Jesús en ese momento, vamos a construir 3 enramados o 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, sin saber lo que él estaba diciendo. And so God overshadowed it all with a bright cloud, and a voice came from the cloud that said, "This is my beloved Son, listen to him." Pero Dios entonces habló desde el cielo y con una luz brillante dijo, y todo desapareció menos Jesús, y dijo, este es mi Hijo amado, escúchenle a él. And we might think that walking on the water or being on a mountain and seeing Jesus' glory would carry us over to eternity, where we would never sin or fail the Lord in any way after those experiences. Tal vez tú puedes pensar, si yo experimentara eso de caminar sobre el agua o poder estar ahí en esta montaña viendo la gloria de Jesús, que eso me ayudaría a pues vivir todo lo demás de mi vida sin pecar o sin fallar. But no matter how many great experiences we have, our past experience will never keep us. Pero sin importar cuántas grandes experiencias hemos tenido, nuestras experiencias pasadas jamás nos van a guardar. So the voice from heaven didn't say, "Don't forget the experience." The voice from heaven said, "Listen to his word. Hear him." La voz del cielo no dijo, no olviden esta experiencia, sino la voz del cielo dijo, escúchenlo a él. Because experiences fade, but the word of God lives and abides forever. Porque las experiencias con el tiempo se desvanecen, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. In 2 Timothy 3:16, the Bible says, En 2 de Timoteo 3:16 la Biblia dice, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for teaching or doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be fully fitted for every good work." que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para corregir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Doctrine or teaching has to do with what is right. Reproof has to do with what is not right. La enseñanza tiene que ver con lo que es lo correcto. La reprensión tiene que ver con lo que no es correcto. Correction is how to get right, and instruction in righteousness is how to stay right. Y la instrucción en la justicia es mantenernos en el camino correcto. So I wish I could just give you a
fun, happy, light message this morning, but instead I have to realize that the Word of God brings reproof and correction. And so hopefully that will be true in each and every one of our lives, especially mine. Quisiera poder darles un mensaje así muy divertido en esta mañana, pero tengo que recordar también que la palabra de Dios trae reprensión y corrección. Y esperamos que eso suceda en nuestras vidas, para nuestro bien, incluyendo mi vida también. When all of the disciples were with Jesus, and Jesus warned them ahead of time that he was going to be betrayed, one would betray him, and also that they would all forsake him and flee. He said, though James and John might deny you, Jesus, I never will. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaba diciendo a ellos que le iban a negar, a traicionar, que lo iban a abandonar, Pedro le contestó, aun si todos los demás te abandonen, yo nunca te voy a negar. And so after all of his experience and years already of walking with Jesus, Peter has set himself up for a great fall. Entonces, después de toda su experiencia y años de caminar con Jesús, Pedro básicamente se preparó para una gran caída. So no matter how young we are or how old we are, we can still fall no matter how many wonderful experiences we have had. Así que no importa cuántos años tengamos, seamos muy jóvenes o ya muy grandes, podemos caernos si solamente estamos dependiendo de nuestras experiencias. David was 50 years old when he fell into sin with Bathsheba and committed murder. David, el rey David, tenía 50 años cuando él se cayó en el pecado de adulterio con Betsabé y cometió homicidio. So no matter how long we live, we need to stay close to the Lord. Así que sin importar cuántos años hayamos vivido, necesitamos mantenernos cerca del Señor. We can't just sit back and coast. No podemos así relajarnos y dejar que las cosas sucedan. So we're going to read about Peter's denial of Jesus and his restoration. But before that, I just want to say that the devil has 3 bullets in his gun. Así que vamos a leer sobre la caída de Pedro y sobre su restauración, pero antes de eso quiero decirles que el enemigo o el diablo tiene 3, por decirlo así, 3 balas en su arma. He has many ways that he tries to attack or undermine, but basically Tiene muchas maneras que trata de atacarnos, pero básicamente, but they kind of all boil down to these 3. pero podemos reducir todas sus estrategias a esas 3 cosas. His first bullet, La primera bala he wants to keep you from being saved by grace. es estorbarte de ser salvado por gracia. And if he fails at that and you become a Christian, he wants to keep you Y si from falla- growing in grace. Y si fallas en eso y llegas a conocer a Cristo, a ser salvo por la gracia, entonces Él quiere estorbarte de crecer en la gracia. But if he can't succeed in keeping you from being saved by grace, Pero and he si, can't succeed in preventing you from growing in grace, his last bullet is to try to get you to fall in disgrace. así que si Él no puede tener éxito en prevenir tu salvación, que seas salvo por la gracia, y si Él no puede estorbarte de crecer en la gracia, su última bala o arma, por decirlo así, es que caigas en desgracia. So we're going to look at that this morning, and I will read from Mark's Gospel, chapter 14, starting in verse 66. Así que esta mañana vamos a leer del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, Marcos 14, empezando en el versículo 66. And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with the Nazarene Jesus." No me di cuenta que esta Biblia es en inglés. A ver en la Biblia, colócala, mi esposa me va a ayudar aquí.
I'm going to read it to you in Spanish out of an English Bible. Ok, vamos a intentar otra vez aquí Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. But he denied it, saying, I neither know nor understand what you mean. And he went out into a gateway, and the rooster crowed. And the servant girl saw him and began to say to the bystanders, this man is one of them. Pero él lo negó, diciendo: ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. But again he denied it, and after a little while the bystanders again said to Peter, certainly you're one of them, for you are a Galilean. Pero Pedro lo negó otra vez, y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle: seguro, y tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. But he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know the man of whom you speak. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. And immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. And he broke down and wept. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. I just want to say a few things about this before we go to the next section in Quiero John. decir algunas cosas aquí antes de que vayamos a la siguiente sección en el Evangelio de Juan. When we fail and when we fall, it doesn't happen all at once. It always happens gradually, like we run through a few red lights before we have an accident. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos en la tentación, no sucede de inmediato. Es un proceso gradual. Es como pasar por unos 3, 4 semáforos rojos antes de que por fin tengamos un accidente, un choque. So the first step in Peter's failure was overwhelming self-confidence. He said, these other disciples, they might deny you, but I will never deny you. Así que pongan atención a el primer paso en este proceso de Pedro, de la caída de Pedro, fue una autoconfianza, diciendo: vamos, si todos los demás te niegan, yo jamás te voy a negar. Peter didn't know his own heart. The Bible says, let the one who thinks he stand take heed lest he fall, and he who trusts in his own heart is a fool. Pedro no conocía su propio corazón. La Biblia dice que el que piensa que esté firme, que tenga cuidado, que no caiga, y el que confía en su propio corazón es un necio. If you remember the story earlier, before this happened, Jesus had said in the Garden of Gethsemane, watch and pray lest you enter into temptation. Si recuerdan la historia, inmediatamente antes de eso, Jesús les había dicho cuando estaban orando, cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní: velad y orad para que no caigan, oren y velan para que no caigan en tentación. But where was Peter? He was sleeping. Pero ¿dónde Jesus estaba said, Pedro? watch and pray. Cuando Jesús dijo oren y velan, Pedro estaba dormido. He was sleeping when he should have been praying. Estaba dormido cuando debería haber estado orando. A little bit later, the soldiers come with their torches and their spears to capture Jesus. And Unos momentos después, los soldados llegan ahí con sus antorchas y sus lanzas para arrestar a Jesús. Peter, in his zeal, takes his sword and
hacks off the ear of a servant of the high priest. Y Pedro, en sus celos, saca su espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. And when we're not in fellowship with God, sometimes we hack off a lot of ears, so to speak, when we try to fight the battle in our own strength. Y eso es algo que nosotros hacemos cuando tratamos de pelear la batalla en nuestra propia fuerza. Muchas veces causamos daño a los demás. But the last act of kindness that Jesus showed before his hands were taken and bound was to touch the ear of Malchus, the servant of the high priest, and heal him. Y el último acto de amabilidad o de compasión que Jesús mostró antes de ser atado fue tocar la oreja de ese siervo y sanarlo. But Jesus was God, and so when they came to take him, he asked, "Who are you looking for?" And they said, "Jesus of Nazareth." And he said, "I am." And the power of his words made them fall backwards to the ground. Y Jesús, siendo Dios encarnado, cuando llegan allí y Él les pregunta, ¿quién buscan? Y ellos dicen, Jesús de Nazaret. Y Él dice, yo soy. Y se caen todos ahí en ese momento por el poder de su palabra. And the disciples all forsook him and fled, but the Bible says Peter followed at a distance. Y los discípulos huyeron en ese momento, pero la Biblia dice que Pedro siguió desde una distancia. I don't want to go into whether or not Peter was right to follow or not follow at a distance at that point, but sometimes we follow the Lord at a distance. Is that not true? No vamos a entrar en criticar o juzgar a Pedro si era correcto que él siguiera de una distancia en este momento, pero tal vez podemos aplicarlo aquí a nuestra vida también, que a veces estamos siguiendo a Jesús, pero con una distancia segura entre nosotros y Él. So where are you and I this morning? Are we following close to Jesus or are we following him at a distance? Así que, ¿dónde estamos en esta mañana? ¿Estamos siguiendo a Jesús de cerca o estamos siguiendo a Jesús así desde lejos? Then we see that Peter compromises by warming himself at the fire of the Lord's enemies. Y vemos aquí un compromiso en sentido negativo en la vida de Pedro, que él está ahí calentándose ahí entre los enemigos de su Señor. And sometimes we warm ourselves at the wrong fire. Y a veces nosotros nos calentamos en el fuego equivocado. When we come to church, we sort of warm ourselves at the fire of the Lord. Cuando llegamos a la congregación, a la iglesia, nos estamos calentando en la presencia de Dios. But when we seek the approval and hang out with the wrong people, we warm ourselves at the fire of the world. Pero si nosotros buscamos la aprobación del mundo, los que no están siguiendo a Jesús, nos estamos calentando en el fuego del mundo. So Peter had overwhelming self-confidence. He was sleeping when he should have been praying. Así que Pedro tuvo mucha autoconfianza. Estaba dormido cuando debería haber sido estando orando. And then he's following at a distance instead of close. And now he's compromising at the world's fire. Y estaba siguiendo de lejos y luego está calentándose en la fogata de los enemigos de Dios. And finally, when the servant girl says, I think you're one of his disciples, he says, no, I never knew the man. Así que, por último, cuando la sirviente dice, yo creo que eres uno de sus discípulos, él dice, no, yo nunca no conozco a ese hombre. And if you study the account of Peter's denial, which is in all four Gospels, so it must be pretty important. Y si estudiamos este acontecimiento de la negación de Pedro, que se encuentra en cada uno de los 4 evangelios, quiere decir que debe ser muy importante. You find that after he denies the Lord the first time, the rooster crowed. Y vemos ahí, cuando comparamos los 4 relatos, entendemos que el gallo cantó inmediatamente después de que él negó al Señor la primera vez. But Jesus had said before the rooster crows,
twice, you will deny me 3 times. Pero Jesús le había dicho antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. Peter didn't hear the warning of the first crow. Parece que Pedro no escuchó la advertencia de la primera vez que cantó el gallo. So sometimes the Lord will send a warning and it just goes right over our head. A veces Dios nos envía una advertencia y solo pasa por encima de la cabeza. So he goes to a further step and he denies the Lord with curse words. Y llega a un punto en que él ya está negando al Señor con maldiciones, con palabras de maldición. And then the rooster crowed the second time. Y después el gallo cantó ya por segunda vez. And the Bible says that the Lord turned and looked at Peter. And Peter went out, and it says then he remembered the words that Jesus said, and he went out and wept bitterly. Y dice la Biblia que en este momento Jesús volteó y vio a Pedro. Y Pedro, cuando vio esto, recordó las palabras que Jesús le había dicho y salió y lloró profundamente. And preachers will preach about the look that Jesus might have given Peter. But what the Bible emphasizes that he remembered the word that Jesus said to him. Y podemos especular sobre cómo era el rostro de Jesús en ese momento, pero el énfasis de la Biblia aquí es que él se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. And that's why we need to be in the Word, so that we will be reminded of what Jesus says so we don't fall into temptation. Así que necesitamos estar por esa razón en la palabra de Dios para que podamos ser recordados de lo que Jesús dijo para que no caigamos en la tentación. David wrote, "Your word have I hid in my heart so that I might not sin against you." David escribió estas palabras: tu palabra he escondido en mi corazón para que no peque contra ti. The Bible speaks of the washing of water by the word. La Biblia habla de ser lavados por la palabra. Not only does the word of God have to do with our salvation, the seed planted, we're born again, not a perishable seed, but the word of God which lives and abides forever, but it also has a cleansing effect in our Christian life. La Biblia, nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios. Tiene que ver con nuestra salvación, pero también tiene como un efecto purificador en nuestra vida cristiana. There are three kinds of salvation spoken of in the Bible. Hay tres tipos de salvación que menciona en la Biblia. Salvation from the penalty of sin, that happened at the cross and when we put our faith in what Jesus did. Salvación de la pena del pecado. Eso es lo que sucedió en la cruz cuando confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz. And then salvation from the power of sin. That's as we walk through this world in dependence on Jesus with prayer and the Word of God and saying every single day, Lord, help me to honor you and please you and serve you in my life. Y luego la Biblia habla de salvación del poder del pecado, que es cada día honrando a Dios, pidiéndole que obre por su Espíritu en nuestra vida para liberarnos del poder del pecado. So salvation from the penalty of sin, the power of sin, and one day from the presence of sin. Entonces hay salvación de la pena del pecado, del poder del pecado y un día de la presencia del pecado. The theological terms are justification, sanctification, and glorification. Los términos teológicos son justificación, santificación y glorificación. That's why we need to be in the Word. Así por eso necesitamos estar en la palabra. Now I'm going to skip over some things and come to the very last chapter of the Gospel of John, and we're going to talk about Peter's restoration after he had the fall. Así que vamos a saltar algunas cosas aquí para llegar al último capítulo del Evangelio de Juan y ver la restauración de Pedro. David wrote in Psalms 23, "He restores my soul." David escribió en el Salmo 23, Él restaura mi alma. God is always faithful when we belong to Him to bring us back to Himself even when we fail.
Dios es fiel cuando pertenecemos a Él para trabajar en nosotros y atraernos de nuevo cuando nosotros fallamos. So we'll read from John's Gospel, chapter 21, and verse 15, starting with verse 15, Así que when vamos a leer del Juan 21, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, empezando en el versículo 15. and just to say that when you sin privately, you confess that sin before God. First John tells us if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Cuando nosotros pecamos en privado, podemos confesar ese pecado directamente a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. But when you sin publicly, then it might mean a public restoration, and that's what you see in this chapter. Pero cuando pecamos en público, de manera vista por otras personas, a veces eso requiere una restauración pública y eso es lo que vemos en este capítulo. We read in Luke 24 that the Lord had risen and appeared unto Simon. Leímos en Lucas 24 que el Señor Jesús se había resucitado y había aparecido a Simón. And in 1 Corinthians 15, the Bible says that he was seen of, first of all, of Peter, and then of the 12, and then 500 brothers at once. Y en 1 de Corintios 15 también dice que él fue visto por Pedro y luego por los otros discípulos. So the Lord had already had a private restoration with Peter, but Peter had denied the Lord publicly, so there needed to be a public restoration. Así que ya había ocurrido, podemos ver que parece que ya había ocurrido una restauración privada entre Jesús y Pedro, pero que ahora era necesario una restauración pública porque él había negado a Jesús públicamente. So after the resurrection, Peter says to the other disciples, I'm going fishing. Así que después de la resurrección de Jesús, dice, Pedro dice a los otros discípulos, voy a ir a pescar. And they say, some of them say, we're going to go fishing with you. Algunos dicen, pues vamos contigo. And they go out in a boat and they again fish all night and they catch nothing. Y se suben a la barca y están ahí toda la noche y no pescan nada. And as they're coming back to the shore, they see a figure on the shore. They don't know that it's Jesus. And the figure says to them, did you catch any fish? Y cuando ya se están acercando en la lancha a la playa, ven a lo lejos ahí en la playa a un hombre, no se dan cuenta que es Jesús, pero él los grita desde la playa y dice, ¿pescaron algo? How many men here this morning have gone fishing? ¿Cuántos hombres aquí esta mañana han ido a pescar? And when you come back, you don't want to tell somebody that you didn't catch any fish. Y algo que no quieres decir a nadie cuando llegues de nuevo de tu viaje de pesca, nunca quieres decir que no pescaste nada. The answer that Jesus gives back is no. Pero la respuesta que le dan a Jesús es no. I guarantee you that if they caught a whole bunch of fish, there would have been a lot longer answer. Te puedo garantizar que si hubieran pescado muchos pescados, que hubieran dado una respuesta mucho más larga. Fishermen like to talk about their big catch. Los pescadores les gusta hablar de sus pescas grandes. But Jesus simply says, put the net over on the right side of the boat. Pero Jesús sencillamente dice, pon la red en el otro lado de la barca. And suddenly the net becomes very heavy. Y de repente la red llega a ser muy pesada. Because we read that the net was full of 153 fish, but not little fish. The big fish, the lunkers from the bottom. Pero leemos que la red estaba llena de 153 peces, pero no pececitos, sino peces grandes. Jesus knew where those fish were. Jesús sabía dónde estaban esos peces. And when we fish for men, we need the Lord's direction to catch fish. Cuando nosotros también pescamos para las personas, necesitamos la dirección del Señor para pescar.
para poder ser exitosos. John perceived that's got to be Jesus, and so he says, it's the Lord. Juan se dio cuenta que era Jesús, entonces él grita a los demás, es el Señor. And Peter hears that and he jumps out of the boat, puts a coat around him and jumps out of the boat and goes wading to shore. Así que Jesús escucha eso y brinca, hace un clavado ahí y empieza a nadar hacia la orilla. Because out there working hard fishing, he was sweating and they took off all their clothes, probably just in their underwear. Probablemente estaba solamente en su ropa interior porque estaban ahí sudando, pescando, entonces él dice que pone su ropa y se mete ahí. And they get to shore and Jesus has a fire and he's cooking some fish for breakfast for them. Y llega ahí a la playa y Jesús tiene una fogata ahí y está cocinando o asando unos pescados ahí para ellos. And he says, let's take some of your fish and add them to what we've already cooked. Y luego dice, pueden traer algunos de sus pescados y los vamos a agregar aquí. Because even though the Lord didn't need those fish, he chooses to use our contributions to do his work. Y aunque el Señor no necesitaba esos pescados, Él escoge, es como un ejemplo de cómo Él también escoge usar nuestras contribuciones para llevar a cabo su obra. Our money, our time, our finances, our hospitality, and our willingness to speak or serve whoever to see them brought to know Jesus. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros dones, nuestra hospitalidad, Dios usa lo que nosotros tenemos para obrar en las vidas de otras personas cuando las ofrecemos a Él. We're staying at La Casa Jubilee. It's a comfortable place to stay. Estamos quedando en la Casa Jubilee, que es un lugar muy cómodo para nosotros. Chip and Janie, who are here this morning and probably don't want me to talk about them, Chip y Janie, que están aquí esta mañana, que probablemente no quieren que hable de ellos, but it's too late now. pero ya es demasiado tarde. My wife and I have found great joy in watching how they use their hospitality to be a light for Jesus. Mi esposa y yo hemos tenido mucha alegría en ver cómo ellos usan su casa y qué tan hospitalarios son ellos para bendecir a otros. All of us have gifts and talents that God has given us to use for Him. Todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para usar para Él. Because of time, I will skip to the end. Jesus uses this occasion to publicly restore Peter, and he says, Peter, in front of them all, do you love me? Así que ya llegando al final de esta historia, Jesús le dice a Pedro, enfrente de todos ellos, Pedro, ¿me amas? And Peter answers back with a lesser kind of love word, Lord, you know that I'm fond of you. Y Pedro responde con una palabra, Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Jesus says, feed my lambs. Y Jesús dice, alimenta mis ovejas, mis corderos. And I skipped a part. Before he says that, Antes de que diga eso, salté algo. he says in front of them all, Peter, Él do dice, you love delante de me? todos, Do you love me more than these? dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? I don't think that these were the boatload of fishes. No creo que se refería cuando dijo estos a los pescados. I think that these were the other disciples. Creo que estos se refiere a los otros discípulos. And Peter said, Lord, you know that I love you. Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Peter had failed in thinking that he loved Jesus more than everybody else. Pedro había fallado porque él creía que él amaba a Jesús más que las otras personas lo amaban. So the second time, Jesus responds back, feed my sheep. Entonces Jesús le responde la segunda vez, alimenta mis ovejas. We not only need to be fishers of men to see people come to know Jesus, No we solamente, need to neces- shepherd God's people, His sheep. entonces, no solamente necesitamos ser pescadores de las personas, sino también
de cuidar a las ovejas, ayudar a la iglesia, al cuerpo de Cristo a crecer. And so the Lord asks him a third time because Peter had denied the Lord 3 times. Recuerden que Jesús le pregunta 3 veces, igual como Pedro había negado al Señor 3 veces. And God is a God of second chances. And after Peter denied the Lord 3 times, he had 3 opportunities to confess the Lord. Así que Dios es un Dios que da segundas oportunidades, y después de haber negado al Señor 3 veces, Pedro tiene 3 oportunidades para confesar al Señor. Once Peter's right with God, even though he had failed before, he could get up and preach at Pentecost and 3,000 people would be saved. Una vez ya estando bien con Dios, aunque él había negado al Señor, Pedro se pudo parar delante de una gran multitud en el día de Pentecostés, y 3,000 personas llegaron a Cristo en ese día. He also wrote 2 books in the Bible. Y también escribió 2 cartas en la Biblia. God is a God of second chances. When Jonah ran away from God and he went through the belly of the fish and got spit up on the dry land, the Bible says the word of the Lord came to Jonah the second time. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando Jonás huyó del Señor y fue tragado, estuvo en la tormenta y luego tragado por el gran pez y todo eso, llegó, dice la Biblia, que llegó la palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Sometimes we have to go through a lot of whales' bellies before we get spit up on the dry land. A veces tenemos que pasar por cosas por el estilo, pasar por el vientre de un gigante pez antes de que escuchemos al Señor. And then Jesus says, "You follow me, Peter, follow me." Entonces, regresando a Pedro, Jesús le dice, sígueme. The word in the original language means keep on following me. La palabra aquí, o el texto de verbo, es seguir siguiéndome, continuar siguiéndome. I was here a few years ago and here last year, and I see some older people in the back that have followed the Lord then, and I watch them singing the praise and worship with their hands raised. They're still following Jesus. Yo estuve aquí el año pasado y hace 2 años, y veo algunas personas que estaban aquí en ese entonces, que están ahí con las manos alzadas, adorando al Señor, y sigan siguiendo al Señor. Because God wants to use us, and after he restored Peter's heart, he restored Peter's calling. Dios desea usarnos. Después de restaurar el corazón de Pedro, Él restauró su llamado. What is God's call for your life? ¿Qué es el llamado de Dios para tu vida? John was nearby, and Peter turns around and he says, "What, Lord, what will this man do?" After Jesus just said, "You follow me." Juan, el otro discípulo, estaba ahí sentado cerca de ellos, y Pedro se voltea y mira a Juan y dice, ¿y Jesús? Dice Jesús, ¿y qué va a pasar con él? And Jesus has to remind him, "Peter, don't worry about what someone else is doing. You follow me." Y Jesús le tiene que recordar, Pedro, no te preocupes por lo que va a suceder con Juan. Tú, sígueme. Some things that hinder us in following and serving the Lord can be what happened with Peter. First of all, he said, "Depart from me, I'm a sinful man." We all need to repent of our sins, but he was focused on his past failures. Una de las cosas que nos puede estorbar en seguir a Jesús es enfocarnos en nuestros fracasos del pasado. And when he's on the water and he fails, he was looking at his circumstances, the wind and the wave. Y cuando Pedro falló, cuando estaba caminando sobre el agua, es porque estaba quitando sus ojos de Jesús y viendo las circunstancias, las olas y el viento. And Jesus, after he had to restores him, Peter still, it's easy to be focused on your failure. Cuando Jesús restauró a Pedro,
Pedro todavía luchaba con que es muy fácil estar enfocado en sus fallas. And last of all, we can get easily distracted by focusing on what other people do or don't do instead of what we're supposed to do. Y por último, es fácil distraernos por lo que otras personas deben de hacer, lo que no deben de hacer, en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. So we focus on the faults and failures of others. Maybe we stay home from church because somebody said something to us we didn't like. Así que nos enfocamos en las fallas y en los errores de los demás. Tal vez decimos, ya no quiero ir a la iglesia porque fulano está allí y no me gusta lo que él hizo. But the Lord said to Peter, keep on following me. Pero el Señor le dijo a Pedro, sigue siguiéndome. And God is saying to you and to me this morning, Timoteo, whoever you are, keep on following me. Y el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana, Natán, quien quiera que seas, sigue, continúa en tu búsqueda de mí. Don't focus on your past failures. No enfoques en tus fracasos del pasado. Always keep the front windshield way bigger than the rear view mirror. Que la parabrisas siempre sea mucho más grande que la ventana de atrás. And get your eyes off your circumstances. If only I had more money, if only my marriage was happier, if only my children were better, or my brothers and sisters treated me differently. Y quita tus ojos de tus circunstancias. Ojalá que solamente si mi matrimonio estuviera mejor, o si ganara más dinero, o si tuviera un trabajo mejor, o solamente si mis hermanos me trataran mejor, entonces, no, quita tus ojos de las circunstancias. But instead, what is that to you, Timoteo? What is that to you here this morning? You keep on following me. Pero Jesús dice, no enfoques en esas cosas con otras personas o en tus circunstancias. Tú enfócate en seguirme. It's not the imperfections of the church or the pastor. It's the perfection of Jesus and what he did for us on the cross. No nos enfoquemos en las imperfecciones de la iglesia o de los pastores, sino en la perfección de Jesús y lo que Él logró en la cruz por nosotros. And even if the pastors here don't shepherd you right, Jesus is the same. Keep on following him. Y aun si tus pastores o líderes aquí fallan o no te están pastoreando bien, Jesús permanece lo mismo. Sigue siguiéndole a Él. And as you do that, you will be an encouragement to everyone else. Y cuando hagas esto, te convertirás en un ánimo a los demás. I close with this. Voy a terminar con esto. In Hebrews 12:12, En Hebreos 12:12 there's the verse that says this. hay un versículo que dice esto. Wherefore lift up the hands that hang down Levanta las manos débiles and strengthen the feeble knees. para poder decirlo bien. And make straight paths for your feet, so that which is lame is not turned out of the way, but rather let them be healed. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. So if I'm strengthening my hands in busy service for God, Si estoy fortaleciendo mis manos en el servicio a Dios, para Dios, I'm strengthening my knees in prayer and encouraging others, estoy fortaleciendo mis rodillas en la oración y en animando a otros, and I'm making straight paths for my feet, or walking, following hard after Jesus, si estoy con todas las ganas siguiendo a Cristo, haciendo sendas derechas para mis pies, this verse tells me that as I do that, as I keep on following Jesus, it has a healing effect
on the lame, the believers who are struggling, the people who are lost. The lame, instead of being turned out of the way, are healed in their walk in following Jesus. Cuando me enfoco en seguir a Jesús, a no dejar de seguir a Jesús fielmente, eso tiene un efecto sanador en la vida de otras personas. Este versículo podemos ver que el resultado es una sanidad en la vida de las personas alrededor de nosotros. Cuando no dejemos de mantener nuestra mirada en Cristo. So the best way that you can be an encouragement to others Así que la mejor manera que tú puedes animar a los demás is to go on for the Lord yourself, es seguir tú mismo al Señor. to keep on following Jesus. Continuar siguiendo a Jesús. The Christian life isn't just rules and regulations. La vida cristiana no se trata tanto o solamente de reglas o normas, It's a relationship with Jesus. sino de una relación con Cristo. With salvation, it's what Jesus did. En salvación se trata de lo que Jesús logró. Living the Christian life is letting Jesus live out through you. Vivir la vida cristiana es dejar que Jesús viva su vida por medio de ti. Jesus said, if you believe in me, out of your innermost being will flow rivers of living water. Jesús dijo, si crees en mí, desde lo más profundo de tu ser, fluirán aguas o manantiales de aguas vivas. He wants to live out through you today. Él quiere vivir su vida a través de ti hoy. And so it's just Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nothing more, nothing less. It's Jesus saving us, living through us, working through us in power. It's just Jesus. Así que se trata solo de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús salvándonos por su muerte. Jesús viviendo por el poder de su Espíritu en nosotros. A Él sea toda la gloria. Se trata de Jesús. Nada más, nada menos. And one more thing. Y una cosa más. It's just Jesus. Se trata de Jesús. Keep on following him. Que sigas en tu vida, que continúes siguiéndole a Él. Let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you for your word today. Padre, gracias por tu palabra hoy. Take it and use it in each and every life and heart here today. Que la tomes y que la uses en cada corazón aquí hoy. For the glory of your Son, Jesus Christ. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amén. Amén. Thank you very much. Muchas God bless you. gracias. Thank you, Dad. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Este día no tenemos la cena del Señor como por lo general tenemos todos los domingos. Teníamos pensado un tiempo de oración en grupos, pero por el tiempo y por no tener clases de niños hoy, me gustaría que solamente terminemos con